Amados hermanos que están conectados por este medio, para mí es de gran alegría poderme dirigir a ustedes, poder compartir con ustedes un texto bíblico. A pesar de las dificultades que he tenido, lo mal que he estado, pero mi corazón está tan agradecido con el Señor que no quiero parar de alabarle y agradecerle todo lo bueno que Él ha sido, porque en todo momento Él ha estado conmigo y no me ha dejado ni un momento de su mano. Haya estado Él presente. Yo le puse por nombre a esta corta meditación, venciendo en medio de la tempestad. Vamos a leer el texto Mateo 14 del 22 al 33 y su palabra dice, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas tempestades vienen a nuestra vida? Son muchas. Y más ahora, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Son momentos que los llamamos difíciles, pero estos momentos ya estaban anunciados en la Santa Palabra. Sabíamos que estos momentos iban a venir, pero jamás lo imaginamos que fuera tan pronto. Vemos la escasez que en la palabra era anunciada, está, escasez de todo, dinero, trabajo, algunos alimentos, va uno a los súperes, encuentra estantes vacíos, busca cosas que no las encuentra. Le podemos llamar escasez a eso. La escasez del dinero, que la economía pues se ha venido abajo. Enfermedad. Son tantas cosas las que hoy en día están viniendo. Y son cosas para las cuales nosotros con anticipación teníamos que estar preparados, porque ya se nos había predicado en otros tiempos que esto vendría. Tenemos problemas de enfermedad, problemas familiares, problemas económicos, depresión, ansiedad. El mundo está envuelto en una serie de adversidades por estos momentos. Que algún ser humano llega en los momentos en que ya no encuentra solución, ya no existe ninguna salida para todo lo que estamos viviendo, ya no haya ni en qué poner la mirada, porque el que no conoce de Dios y no tiene fe, se angustia aún más. La angustia es más fuerte, porque no tiene
ese brazo de Jesús para recostarse en él. Y se angustia más. Pero es posible en el mundo frustrarse. Es posible en el mundo angustiarse. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y no estamos exentos a las preocupaciones ni a las angustias. Pero para nosotros que estamos en Cristo es posible seguir, porque nosotros día a día tomamos nuevas fuerzas en aquel Dios que nos alimenta a diario a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros a diario vamos a la presencia de Dios y Él nos da nuevas fuerzas cada día. La palabra del Señor nos dice en San Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como les decía, estas cosas, dice el Señor, os he hablado. Quiere decir, estas cosas yo ya se las había dicho. Yo ya se las había anunciado. ¿Pero qué dice? Pero confiad en mí, dice Él, que yo he vencido al mundo. Estas palabras les decía el Señor a sus discípulos porque Él sabía que venían estos tiempos difíciles de ahora. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo yo voy a vencer en medio de esta tempestad? ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que usted tiene que hacer, mi amado hermano, es poner la mirada en Jesús. En medio de cualquier situación. Cualquiera que fuera la situación, usted ponga la mano en Jesús. Porque si nos tocara morir, pues si para Dios vivimos, para Dios también moriremos. Pero tenemos que tener una fortaleza y saber que en medio de toda esa dificultad, nuestra mirada debe de estar puesta en aquel Dios que nos ha dicho que Él ya venció al mundo. En esa cruz del Calvario, el Señor se llevó muchas cosas. Una de ellas fueron las enfermedades. Ahí venció Él todo lo que puede venirnos a angustiar en este tiempo, en medio del temor. Tenemos temor, andamos en la calle, andamos con temor y es obvio, todos tenemos temor porque la palabra misma lo dice, que el sabio ve el mal y se aparta. Nosotros sabemos que si nosotros podemos contagiarnos en un lado, apartarnos de ese. Si nosotros sabemos que tenemos que usar nuestras medidas de bioseguridad, usarlas como ejemplo, como cristianos obedientes que somos, gente del reino que obedecemos a nuestras autoridades, debemos de someternos con obediencia en medio del temor, en medio del desánimo. ¿Cuántas personas ahorita están desanimadas? No se está yendo a la iglesia, nos estamos alimentando por estos medios y muchos se desaniman. Viene el desánimo, pierden inclusive la voluntad, se quieren alejar de todo. Cuando hay preocupación, cuando hay angustia, cuando hay miedo, cuando hay temor, se vuelve muy difícil estar firme, porque llega el desánimo. En medio de la duda, en medio de la confusión, nuestra mente no es capaz de pensar claramente. Nuestros pensamientos se turban,
nosotros llegamos a pensar que las salidas pueden ser otras y tal vez estamos equivocados. Pero ¿qué debemos de hacer en estos momentos tan difíciles? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Clamar a Dios en todo tiempo. Sabemos que la oración del justo tiene un gran poder. Y si nos presentamos ante Dios justos, con un corazón contrito y humillado, Dios nos escucha y Dios nos atiende en nuestras dificultades. Ese es el mayor, la mayor manera de comunicarnos con Dios, la oración, no alejándonos de la oración. Si llega desánimo, no se aleje de la oración. Si tiene dificultades, no se aleje de la oración. Si estamos enfermos, no los alejemos de la oración. Yo les podré decir como testimonio que cuando estamos en los momentos difíciles, tan difíciles, y que nos sentimos enfermos, nuestro cuerpo se agota y perdemos en algún momento hasta las ganas de orar, porque queremos estar tirados en una cama, no queremos pensar en nada, solo esperando a ver qué pasa. Pero yo les invito, mis amados, que cuando esto pase en su vida, ponga alabanzas. Ponga alabanzas, mis amados. Y en medio de la alabanza, Dios lo va a llevar a conectarse con Él. Y ahí usted va a empezar a clamar. Usted va a empezar a descargarse en medio de la alabanza. Dios va a estar ministrándolo y le clama a Dios por nuevas fuerzas. Y Dios va a estar ahí, porque cuando nosotros clamamos, Dios responde. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y otro secreto grande es poniendo nuestra fe en Él. Nosotros debemos de poner nuestra fe en Él, porque sin fe sabemos que es imposible agradarlo. Y si nos acercamos a Él, nosotros debemos de acercarnos creyendo que hay un Dios y que ese Dios nos está escuchando y que ese Dios nos va a hacer el milagro, y pase lo que pase, nuestra fe está centrada en Él. Mire lo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando miró que ya se ahogaba, que ya se hundía, ¿por qué? Porque él perdió su mirada de Dios. Él perdió su mirada de Jesús. Él se distrajo en el viento, él se distrajo en la tempestad, él se distrajo en aquellas olas. Así nos sucede a nosotros en tiempos de dificultad. Nos distraemos en la noticia que estamos escuchando, nos distraemos en lo mal que nos sentimos, nos distraemos en que ya no podemos hacer nada, nos distraemos en que la situación económica está mal, que necesitamos dinero para medicamentos, que necesitamos dinero para exámenes. Ahí estamos en medio de la tempestad, así como le sucedió a Pablo. Pero si nosotros tenemos esa fe en medio de la tempestad, nuestra mirada va a estar puesta en Dios, en aquel Dios que nos hará que permanezcamos firmes con nuestra confianza, así como el monte de Sión, que permanecía firme, que no se hacía ni para un lado ni para otro. Así debemos de ser nosotros, permanecer firmes en la palabra, permanecer firmes en nuestra fe. Suceden cosas tremendas. Cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame, ¿cuántos de nosotros podemos
decirle al Señor en un momento de angustia: Señor, sálvame. Señor, ¿dónde estás? Señor, no me escuchas. Señor, yo aquí estoy. Y algunas veces vienen a nuestra mente las promesas de Dios. Y nosotros decimos: pero si el Señor me dijo, si yo creía en su palabra, ¿por qué me está pasando esto? Se nos debilita la fe. Les voy a contar un corto testimonio, no me voy a extender. Antes de que esta tempestad viniera, Dios ya me lo había mostrado. Yo había tenido una revelación, creo que de la iglesia, de 2 a más a 3 hermanas. Se daban cuenta, yo les había contado. La revelación fue el año pasado. Y de otra iglesia, otra hermana se daba cuenta. Y todos, cuando yo les conté, me decían: ay, hermana, algo malo viene para San Pedro Sula, algo feo va a pasar. Pero nadie, ni yo misma, pensamos que la tempestad ya estaba a la puerta. Yo me vi en un cementerio, en jardines, viendo que todo se derrumbaba, viendo una serie de lodo que corría, viendo una cantidad de muertos enorme. Y yo parada en aquella gran tempestad. Y de repente, de no sé dónde, aparece un señor ya mayor, podría decirle, era un anciano, muy limpio, muy vestido. En medio de aquel lodo sus zapatos estaban impecables, ahí no había lodo. Yo me miré muy limpia también en medio de aquella gran tempestad. Y él me dijo: ven. Yo caminé con él a donde había un animal grandísimo, que era color negro, enterrado hasta la cintura. Y aquel animal se balanceaba y se movía como especie de algo de goma, algo aguado, gelatinoso. Se movía así de un lado a otro. Él me llevó frente a ese animal y me dijo: ¿lo ves? Sí, le dije. ¿Tienes miedo? Yo me callé, no le contesté nada, porque yo ese sueño lo tengo en mi mente como que hubiera sido ahorita. Visualizo bien esa peste que estaba. Y me dijo: ¿tienen miedo? No le contesté nada. Y él me dijo: no temas, no te pasará nada. Entonces, en el proceso que yo he tenido en estos días, que ya voy para los 15 días, yo le decía al Señor: Señor, tú me dijiste que no me pasará nada. Tú me dijiste que no me pasará nada. Tú me dijiste que no me pasará nada. Y yo se lo repetía a cada momento: tú me dijiste que no me pasará nada. Yo no tengo esa enfermedad que dicen que me hicieron cantidad de exámenes, hermanos. Mis síntomas eran como de una persona que tuviera esa enfermedad. Me chequearon hasta tórax, me chequearon todo, muchos medicamentos. Un día me puse muy mal. Qué bueno, todos aquí en la casa muy preocupados. Y yo le decía: Señor, si tú me dijiste que no tema, que no me pasará nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Y yo agarré aquella palabra, cada momento yo la repetía, no me pasará nada, no me pasará nada. En medio de la angustia, en medio de los exámenes, yo cuando fui a hacerme mi última prueba del COVID, yo salí de aquí de la casa y yo salí visualizando mi examen donde a mí me salía negativo. Para la honra y gloria de Dios, me hicieron todas las pruebas. Yo salía negativa en todo.
pero síntomas, debilidad y muchas cosas yo las tenía. Aún estoy en el proceso. Yo estoy fuera de peligro. Estoy confiando en Dios. Sé que estoy en el hueco de la mano de Dios. Sé que no me pasará nada. Sé que Él está cuidando de mí. Y sé más que todo que está cuidando de mi familia. Que está cuidando de mi madre, que ya es una anciana. Y con ella es con quien yo vivo. Sé que Dios está cuidando de los niños en la casa. El proceso que hemos tenido ha sido duro. Pero yo les digo con toda la seguridad y ante Dios que no nos ha hecho falta nada. La mano de Dios se ha movido en todo momento. El proceso haya estado tanto en mi hijo, en mis nietas, en mi madre. El proceso haya estado, pero la mano de Dios ahí ha estado, moviéndose y ayudándonos en todo momento a que todo salga bien. Él no nos ha dejado desamparados. Él ha sido fiel. Y así va a ser con usted. Mientras usted tenga fe, usted esté pegada a Él, usted sepa en quién está usted confiando. Las situaciones pueden ser difíciles, pero no miremos alrededor. Que nuestra mirada esté puesta en Él, así como ahorita corremos hacia la meta y la mirada la llevamos allá donde está nuestra corona incorruptible, donde allá nos espera Él con el galardón. Así estemos confiados. Que ese Dios ahí está, que ese Dios no nos deja. Fíjense que les diré algo. Yo perdí mi apetito totalmente. Estoy comiendo muy poco. Pero dentro de todo, Dios ha estado sustentándome, aunque sea con suero, con algo otras cosas. Dios ha estado allí fortaleciéndome. Y lo más importante es que mi familia, en todo momento, mi familia ha estado firme y está bien. ¿Por qué digo que está bien? Porque ninguno de nosotros está en un hospital. Estamos bien. Los procesos en la vida existen y no estamos exentos de ellos. Y la misma palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Porque no hay ningún texto bíblico que le diga a usted, no te va a pasar nada, no vas a sufrir, no hay ninguno. Pero la palabra es clave, yo he vencido al mundo. Mis amados, Él ya venció al mundo, Él ya venció todo esto. Tengamos fe, tengamos confianza. Aunque las pruebas lleguen, las pruebas ¿sabe para qué son? Para hacernos más fuertes. Después de esta prueba que yo he tenido, sé que aquí se va a levantar otra blanca. Sé que aquellas cosas que aún en mi vida no habían sido pulidas, Dios ya las pulió. Y cuando en mí quiera volver a salir aquello, yo voy a recordar lo que ya pasé y que no voy a querer volverlo a pasar. Que el Señor me les bendiga, mis amados, que me los tenga con bien. Vamos a tener un momento de oración en este tiempo. Sabemos que ese hombre ahí está para ayudarnos en momentos de dificultad y necesidad. Cuando las pruebas vengan a tu vida, clámale a ese hombre de poder, ese hombre que puede andar sobre el mar, ese hombre que puede hacer las tempestades caer. En el momento en que más difícil estemos, en que nos podamos hundir, ahí está ese Dios poderoso que nos lanza su mano y nos dice, no temáis, yo estoy contigo. Amado hermano, yo no sé su necesidad.
Sé que hay muchos enfermos, sé que hay muchos hermanos delicados de su salud, sé que hay muchas necesidades en cada casa, pero tenemos un Dios poderoso, aquel Dios que abre caminos en medio del mar, aquel que nos permite pasar en medio de toda situación. Y al fin, así como yo lo canto, el himno de victoria, porque aunque esté frente al mar y sea tan duro atravesarlo, porque en sus momentos de soledad, ahí en su enfermedad, le será difícil creer que usted va a pasar ese mar, pero Dios le va a ayudar. Deje que Él suba a su barca, deje que Él suba a su barca y calme la tempestad. Que le dé fe, que su fe se fortalezca cada día en medio de cualquier dificultad. Llame a ese hombre está con usted, ese hombre no la deja sola. Sé que hay hermanas con gran necesidad ahora, sé que hay grandes necesidades en los hospitales, hay tanto enfermo, pero los propósitos de Dios son de Él. Y nosotros no nos conocemos. Dios quiere un pueblo humillado. Dios quiere un pueblo que le ame. Dios quiere un pueblo que le adore. Un pueblo que le sirva. Hermanos, este Dios, no tengas temor, no tengas temor. Si detrás de ti viene la situación difícil, no tengas temor, yo te lo digo. Porque yo lo he vivido, mi familia lo ha vivido. Pero ahí está ese Dios fortaleciéndonos en todo momento. Aunque las noticias digan lo contrario, que hay tantos muertos, que hay esto, que hay el otro, que tu fe no mengue, que tu fe no mengue para que no te puedas hundir en medio de la tempestad. Ahí vamos a pasar ese desierto. Los desiertos son para pulirnos. Los desiertos son para llevarlos a otros niveles. Mi amado, usted que está enfermo, usted que está necesitando un milagro, después que su proceso pase, usted ya no sea el mismo. Cambie, que su vida cambie después de ese proceso, que usted ya no sea el mismo y que su vida sea más dedicada a Dios. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde y que el Señor me les lleve de victoria en victoria. Amén.